¿Qué tal, amigos contables? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Su amigo Luchicón les manda un fuerte abrazo. Por fin ya está listo el video en base a los tipos de pensiones de la ONP. ¿Ok? Este era un tema pendiente por parte de una encuesta que yo realicé y que la mayoría, por casi no decir unanimidad, estuvieron conformes en que se realice un video informativo explicativo en base a este tema. ¿Ok? Sin más preámbulos, comencemos con el tema de tipos de pensiones de la ONP. Muy bien. En este video vamos a ver los tipos de pensiones que reconoce el Sistema Nacional de Pensiones, que está regulado por la Oficina Nacional Previsional. Muy bien. En este video vamos a saber 3 tipos de pensiones que reconoce el Sistema Nacional de Pensiones. Pensión de jubilación, número 1, pensión de invalidez, número 2, y pensión de sobrevivencia, el número 3, que a la vez está subagrupado por pensión de viudez, pensión de orfandad y pensión de ascendencia. Solo la pensión de jubilación e invalidez va a ser beneficiario a los que estén asegurados obligatoriamente o facultativamente a la ONP, ¿de acuerdo? Y los que son familiares del asegurado obligatorio o facultativo a la ONP recibirán la pensión de sobrevivencia que, como indiqué, se divide en 3. Ok. Vamos a hablar acerca de la pensión de jubilación. ¿Qué es la pensión de jubilación? Es una pensión, valga la redundancia, que se te otorga a ti, afiliado, al momento en que te jubiles, ¿ok? Va a depender de 3 factores: edad, años de aportes y cese, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Que estos son 3 requisitos que tú tienes que cumplir para poder solicitar la pensión de tu jubilación. El requisito es, primero, tener 65 años de edad. Segundo requisito, haber aportado como tiempo mínimo 20 años. Y por último, estar en cese o dejar de recibir ingresos afectos. Porque justamente los pensionistas son las personas que actualmente no están trabajando y hayan cumplido los demás requisitos, ¿no? De los 65 años y haber aportado mínimo 20 años. Ok. Eso es en base a lo que comprende generalmente la pensión de jubilación. Pero la pensión de jubilación también se subdivide. Tenemos la jubilación adelantada. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar una jubilación adelantada? Ok, en caso de los hombres, tienen que contar con 55 años de edad, haber aportado 30 años de sus aportes, valga la redundancia, en el sistema nacional, y estar cesado o dejar de recibir ingresos afectos. Y en el caso de la mujer, contar solo con 50 años de edad y tener aportes por un tiempo de 25 años, y también estar en la condición de cese o dejar de recibir ingresos afectos. Nota importante: para la jubilación adelantada, el monto de la pensión se va a reducir en un 4% por cada año de adelanto a respecto a los 65 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes tu pensión de jubilación normal, el monto no aumenta ni disminuye, ¿sí? El mínimo que tú puedes recibir es de 500 soles y el máximo de 830. Pero cuando tú solicitas una jubilación adelantada, anualmente se va a reducir en un 4% dicha pensión que tú estás recibiendo, siempre y cuando sea por jubilación adelantada. Ojo. ¿Qué más tenemos? Ok, continuamos con un tipo de jubilación, una pensión de jubilación, perdón, pero ahora para las sociedades conyugales. ¿Qué nos indica? Que mediante el régimen especial de jubilación, las sociedades conyugales o uniones de hecho de más de 10 años de duración tienen la posibilidad de acceder a una pensión. ¿Cuáles son los requisitos? Tener 65 años o más de edad, ambas, la pareja, ¿sí? Acreditar con un mínimo de 20 años de aportaciones a la ONP entre ambos
cónyuges, ¿ok? O sea, si tú tienes 10 años y ella también tiene 10 años, ya forman el monto mínimo de 20 años. Es entre ambos cónyuges, ¿ok? No es necesario que los dos tengan que tener 20 años. No, la suma de sus aportaciones en años tiene que llegar mínimo a los 20 años, valga la redundancia. Segundo, sociedad conyugal. Partida de matrimonio civil, obviamente para documentar objetivamente la sociedad conyugal o de hecho con una antigüedad no mayor de 30 días de expedición. ¿Ok? Las uniones de hecho con una sentencia judicial firmada y también no recibir ningún tipo de pensión en cualquier régimen previsional o algún tipo de prestación económica periódica por parte del Estado. ¿Ok? Esto se basa en la ley número 29451 del Decreto Supremo 110-2010, ¿ok? Y la jubilación adelantada por discapacidad nos indica que la edad para poder solicitar este tipo de pensión, tenemos que tener edad de 55 años, tanto hombres como mujeres, ¿ok? Aportes, tener un mínimo de 20 años y estar inscrito en el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad, según el artículo 65 del Decreto Supremo 002-2014, reglamentado por la Ley 29973. Muy bien, eso es todo referente a la pensión de jubilación, ¿sí? Hemos visto que tiene pensión por jubilación adelantada, sociedad conyugal o por discapacidad. Ahora vamos a conocer lo que conforma la pensión de invalidez. ¿Qué nos indica? Se va a considerar primero, antes de conceptualizar la pensión de invalidez, tenemos que tener en claro qué es un inválido, una persona inválida. Nos indica la misma ley que una persona inválida se considera al asegurado que se encuentra en una incapacidad física o mental prolongada o que presuma permanentemente por tiempo ya indefinido. El asegurado que habiendo gozado de un subsidio de enfermedad durante el tiempo máximo continúa incapacitado para trabajo. Indica que también tiene que, al haber recibido algún subsidio por la enfermedad que padece, ha tenido que continuar incapacitado y no ha podido laborar en su trabajo respectivo. ¿Cómo se determina la invalidez? ¿Cómo nosotros sustentamos a la ONP la invalidez del afiliado a este sistema? Bueno, nos indica que a través de un certificado médico emitido por una comisión médica de acuerdo al Decreto Supremo 166-2005, que está a cargo de salud, el MINSA y el EPS, que es un seguro primado de salud, va a ayudar justamente en base a un certificado por parte de ellos, determinar que esa persona tiene invalidez, documentándola, sustentándola frente a la ONP. Y esto lo vamos a ver en base al artículo 25 al 28 de justamente el decreto ley que aprobó la ONP en el Sistema Nacional de Pensiones, el 19990. ¿Y qué requisitos? Ahora sí, vamos a saber cuáles son los requisitos para recibir dicha pensión. La invalidez ha tenido que producirse después de haber aportado cuando menos 15 años. Si nosotros hemos aportado menos, lamentablemente, así estemos inválidos, puede ser el caso que no recibamos. Pero esta está en base al artículo 25 del decreto ley. Pero aquí viene una pregunta. ¿Y qué pasa si no llego a los 15 años? ¿Necesariamente ya pierdo esa pensión de invalidez? Bueno, vamos a responder esas preguntas con 4 puntos importantes. Nos indica, justamente la pregunta textualmente cita, ¿y si no cuento con un mínimo de 15 años de aportes? Bueno, te indica la ONP que si tú cuentas con más de 3 años y menos de 15, o mejor dicho, entre 3 y 15 años de aportaciones, tengo que acreditar un total de 12 meses de aportes en los 36 meses anteriores de invalidez. ¿Ok? Si nosotros cumplimos dicho requisito, podemos solicitar la pensión de invalidez, así no haber aportado los mínimos 15 años. También nos indican que si yo cuento con 3 años de aportaciones, tengo que acreditar un total de 18 meses de aportes en los últimos 36 meses anteriores a la invalidez. ¿Ok? Debemos calcular los 36 meses anteriores y entre esos 36 mínimamente hemos tenido que aportar 18 meses y tenemos que acreditar. Según los incisos B, C y D del artículo 25 y 26 del decreto ley 1990.
¿Qué más? También nos indican que al producirse la invalidez, el asegurado se encuentra aportando, ¿ok? Se encuentra aportando. Accidente común, entre comillas, de trabajo o alguna enfermedad profesional que no te cubre el decreto legislativo 18846. Y por último nos indican que si yo cuento con 1 o más años y menos de 3 años de aportaciones y la invalidez sea consecuencia de una enfermedad no profesional, ¿ok? Yo tengo que acreditar un total de 12 meses de aportes en base a los 36 meses últimos anteriores que se produjo la invalidez, según el decreto B6D del artículo 25 al 28 del decreto ley 19990. Y por último vamos a conocer la pensión de sobrevivencia, que se caracteriza por agruparse en pensiones, ¿sí? Tanto de viudez, de sobrevivencia, de orfandad y de ascendencia. Ok, generalmente vamos a citar lo que es la pensión de sobrevivencia. La pensión de sobrevivencia se otorga en base a una pensión de viudez, orfandad y ascendencia. Las pensiones de sobrevivencia se generan obviamente en la fecha del fallecimiento del causante. El causante debe haber sido pensionista o haber tenido derecho a una pensión de jubilación o invalidez. Nos indican que sí o sí la persona tiene que ser pensionista, haber cumplido los 3 requisitos anteriores: 65 años, menos de mínimo 20 años de aportes y estar en cese o no recibir ingresos netos, ¿ok? Y obviamente también nos indica que tenga una pensión de jubilación o invalidez. Y por último, que las sumas de las pensiones de sobrevivencia otorgadas no deben superar el 100% de la pensión que hubiera percibido el titular. Muy bien. Vamos a especificar cada una de estas pensiones que comprenden la pensión de sobrevivencia. La primera es la pensión de viudez. El beneficiario va a ser el cónyuge o el conviviente en dicho sea el caso. Segundo, el monto de la pensión va a equivaler solamente al 50% de lo que percibía o hubiera percibido el titular. El tercer requisito, para hombres, necesita ser cónyuge o conviviente, ser inválido o ser mayor de 60 años y tener una dependencia económica con el causante. Y para la mujer, solo es necesario que sea cónyuge o conviviente. Muy bien. Hay excepciones a las condiciones de esta pensión de viudez que nos indican textualmente. Si el causante falleció por un accidente, no te corresponderá pensión de viudez. Si existen en hijos comunes, no tampoco te corresponderá la pensión de viudez. Y si la viuda se encuentra embarazada, tampoco aplicaría para la pensión de viudez. Y número 4, la partida de los documentos a presentar específicamente te piden la partida de matrimonio civil o sentencia judicial firmada y declarada en la unión de hecho o escritura pública ante notario público, valga la redundancia, inscrita en los registros públicos, ¿no? En la SUNAT. Según el decreto ley número 19990, específicamente el artículo 53. ¿Qué más? Tenemos también la pensión de orfandad. Tenemos dividido por beneficiarios, requisitos y documentos a presentar. Primero, los beneficiarios que son hijos menores de edad, el requisito va a ser acreditar el vínculo familiar. Y para eso va a tener que presentar la partida de nacimiento y su DNI. Para los hijos mayores de edad que sigan estudiando, interrumpidos de nivel básico o superior, tienen que acreditar el vínculo familiar. ¿Cómo? Presentando una partida de nacimiento y DNI, certificados y o constancias de estudio interrumpidos de nivel básico o superior. Los hijos que se encuentran incapacitados para el trabajo tienen que acreditar también el vínculo familiar por medio de la partida de nacimiento, DNI, certificado médico, y debe ser expedido por una comisión médica evaluadora de incapacidades de un seguro privado de salud, e-salud, o del mismo Ministerio de Salud. Y por último, el monto de la pensión equivaldrá también al 50% de lo que percibía o hubiera percibido el causante. ¿De acuerdo? De acuerdo al decreto ley 19990, artículo 56, parecido a la pensión de viudez. Y pensión de ascendencia. Los beneficiarios, ¿quiénes son? Los padres del titular fallecido.
el monto de pensión ya no equivale al 50% como la de orfandad y de viudez, sino solo equivale al 20% de lo que hubiera percibido el titular. ¿Y cuáles son los requisitos para ser beneficiario de esa pensión de ascendencia? Primero, acreditar vínculo familiar con el causante que falleció. Segundo, ser mayor de 60 años para hombres o 55 años de mujeres, o ser inválido. Dependencia económica con el causante por medio de una declaración jurada y no recibir rentas superiores a la pensión que percibiría el hijo, también sustentándola con una declaración jurada. De acuerdo al decreto ley también 19990, el artículo 56. Muy bien, chicos, esa es una breve explicación informativa, explicativa, valga la redundancia, de los tipos de pensiones de la ONP. Les agradezco a todos por haberse quedado hasta el final del video. No olviden, por favor, suscribirse y recordar esta hermosa moraleja. Tener un contador en tu vida siempre genera utilidad, ¿sí? No olviden también visitar a mi canal secundario, ya que en unos 2 días estaré subiendo el primer video de contabilidad básica. Y bueno, chicos, nos estaremos viendo pronto, amigos contables, en una próxima oportunidad. Cuídense mucho y que Dios los bendiga a todos ustedes. Chao, chao.